Welcome everyone to tonight's episode of Carnivalogos Party Dungeon. I am Carnivalogo. This is the Party Dungeon, and tonight is going to be a short stream because I'm fucking tired. But if you can tell by the not thumbnail, but what's the name? The title. That's the one. We are going to draw this baby. Now, you don't really have to be old, but if you are, this is the hazmat environmental. What was it? It wasn't suit. Fuck! I forgot. Well, never mind. I'll study next time. This is the HEV charger. This will give you armor in the good old and classic Half-Life 1 and 2. 3. Oh wait. Such an asshole. Point being, we're going to try drawing this some bitch up. Now, I know what most of you are thinking. I either draw it really small or I go out of my way to make it fucking massive. So, tell you what, we're going to do both. I don't know. We'll see. We'll see. First, we'll draw it small, and then we'll draw it. Okay, let's try that again. Sorry, just eight. I will be doing it real small, like really small. I'm talking. Where's my sign? Sure, give me this one. Like, I am talking about that. This is going to be this is going to be one of these. Those 2 pixels are going to encompass. I have 3 reference pictures, by the way. Those 2 pictures are going to be these 2. This is going to be this whole thing. That's that. So if I do, well, technically it would be 4, but you know what I mean. That is going to be this. Now, this baby, maybe later. Point being, these, we're going to be doing the HEV charger really, really, really tiny. And then we'll start slowly making it bigger, because one, I don't want to spend the next 3 to 4 months drawing the big one. And yeah, that's pretty much it. I will try to put, you know, some detail into it, but we're going to be taking it slow. Having said so, I am not known for being slow. I tend to rush things, and I don't know. For instance, let's say I want to do the, you know, the base of these things. So in theory, we would have 3, 3, and 3. This would go here, this would go here, and this would go here. So technically, not really. This would encompass the whole thing. This will add to later, and like so we will be doing, you know,
kinda in the zone of, in the vicinity of, well, the entire charger. Having said so, we will slowly, once we are done with one, we will start increasing in its size as we, well, as we finish one, we will then go. I wouldn't say one size larger, because, well, that would be a lie, but certainly I would try to make this somewhat, I wouldn't say realistic by any stretch. No, I'm not doing another Pip-Boy. Fuck that. I don't have that kind of time. Not if I want to start, well, actually pushing art out your shop. Having said so, I will, of course, be thorough with the details because, well, it's a kind of asshole I am. TLDR, we are doing it. I would say we are going to do either 3 of them or 4. 3 identical, well, identical. We're going to do 3 or 4 HEV charger, superchargers. 3 completely different sizes. I will try my best to keep the, let's say, base colors. Of course, some of them will change because, well, let's be honest, we are doing, we are doing something that's really big and technically 3D into a 2D object. Having said so, I will try my best to keep it somewhat realistic. Yeah, and I use that in a very loose sense. I wouldn't really call it realistic, but you know what I mean. Also, you may have noticed I sound extra deep tonight. It's because I am not technically sick, but I'm sick. So I have been sick for the past week. Oh right, I was working on something else earlier. I am not technically sick, but I'm not far off. Having said so, streams may be a little more spaced out, if you will. 13. Especially if 11, son of a fluff nut. 12, 13, there we go. Oh, I was right. Nice. Being sick doesn't mean I'm going to stop streaming. It just means I will take my time a little more, if you will. So keep that in mind, especially if you are watching this on YouTube. I am going to be taking, let's say, a few liberties, if you will.
Um, it's kind of relative. I will. I will. I refuse to stop smoking, so that will prolong the or extend the sickness days. But don't worry, I normally drink enough alcohol to kill a small battalion. So, as we all know, that will for sure make everything else go away. But in all seriousness, I will try my best to keep this, let's say, a small series. I don't think series is the right word, but I will try my best to keep it short and to the point. As you can tell by me drawing and not saying anything about the drawing, which is a new thing for me. I normally either curse like a pirate. If you've been here before, you know what I mean. Or at least comment on what I do. Now, if you've seen my work on the Pip-Boy, you would know I normally go for a more technical approach at these kind of things. I work in construction, so I tend to do this. I usually how do I explain this? Well, not usually. I tend to view these kinds of assets, if you will, as in a technical perspective. Like, for example, and bear with me here, the HEV charger, you have multiple parts, of course. First of all, we have the shielding, which I am going to call the entirety of the, let's say, face of the apparatus. Call it shielding because it's supposed to be, you know, shielding the innards of the thing. I know there's another words, but I'm not an English speaker, so fuck it. Then we would have, for instance, the display, which would be this tiny itty bitty monitor. We have the command module, which I'm going to call, which is pretty much a keyboard, as we can see here in more detail. The lights, which signal who knows what the fuck. We have the bioluminescent, I wanna say bioluminescent liquid, which, you know, charges the suit. We have the hose, which connects to the suit. We have this panel right there, which apparently not only serves as a port for the hose, but as an entire shielding, as an entire panel for the, what I assume is an injector behind it. And then, to my surprise, while looking for it, these things, which I want to believe are more aesthetical than anything, but who am I to judge? Then, so you would have like this panel in one front,
this one, and then this one, these two, by the way, embedded into the bigger panel. Let's call the shielding, which I'm calling. Then you have this this what's the name I'm looking for? This frame right here, which normally it's a different piece. Of course, nowadays it's all one thing made out of plastic and who knows what the fuck. But this technically would be a frame, a metal frame, completely alien of the rest of the things, which in the 90s it was normal. Now, everything else is a fucking paint job. As far as I can tell, everything else is paint. Of course, you have these bridges right here. These ones specifically, which, you know, I just made. From here we can go maybe a little darker, maybe a little more. There we go. Otherwise, everything remains the same. Of course, as tiny as I am doing it right now, there will be, I want to say, somewhat, well, saying it's low poly, it's doing it a disservice, I think. It's going to be difficult because I'm trying to convey a lot of information in as tiny as a space as I can get it. So for instance, this we can cut by, sure, with this we can cut like so, and then do the old classical keyboard. Oh, there we go. Nothing more, nothing less. Of course, we will give some of these things a bit of shading, if you will. Not spectacularly so, but enough where it matters, or at least it shows. Besides that, nothing will change. Absolutely nothing will change. I will try my best to keep it as close as the original as I can. I, of course, will take a lot, if not all, the artistic liberties as I want. Having said so, this will be just the beginning. This is a small one I am doing. Of course not. I'm doing a small one specifically because this way we will be able to, well, to tell the difference between one and the other, really. It's the whole point of it, really. Having said so, I will change some things. So, for instance, red, I imagine yellow and green. But as you can tell, I'm using a fairly orange, yellowy orange, if you will. So, for instance, the red one would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 2, 3, there.
That means that one may go red, and the other one, there we go. And we go about there. Yellow, which, by the by, these are by far not the colors I would normally use. But this way, and I know this sounds stupid for some of you, this way we will be able to, well, differentiate the I wouldn't say differentiate. It will be more like watching it evolve, because I am going to use the same colors as I use now to do the big ones. As we move further away of the tiny one, as we enlarge, you know, our sprite, I will try as best as I can, of course, to try and use the same shading as it does, or as we are working with here. Of course, as I said before, I will take some artistic liberties. For instance, the monitor here, if you remember, if you're old enough, or oh boy, or if you, I'm pretty sure you've seen it before, the old CRTVs, these are kind of the same monitors. This is old stuff, as much as I hate to admit it, but these are fairly old. This used to have an inner valve inside. I know, pun not intended. Oops. Having said so, there is a big difference between one and the other. I may have, let's say, not much space. I may have practice some of the colors for the CRTV. I am planning on doing the screens on the Pip-Boy, so this is good practice, really. Of course, we're not, you know, using the same shades, we're not using exactly the same colors. This has green, and it has what you would normally call a CRTV, but of course it's not the, you know, same shade. As you can see in the upper right corner, in the Pip-Boy we used a really dark yellow. I don't remember why, but here we're using a dark oh, very sorry, just a very dark green, and this one, which is practically close to black brown. I am not planning at all to finish this today, tonight rather. I actually, I know I won't, because I'm
really tired. And yeah, that's the long and short of it, really. But now, you know, for instance, we just did, let's say, pretty much all the right side of the panel, but this piece is the same thickness, if you will. Width, there we go. It's the same width. Here it is not. Then, you guessed it, we have to change that. There's not much space between one and the other, so that may go. Now keep in mind, I am trying to do this as small as possible. Of course, this may, you know, fail me a bit, but I will try nonetheless. So for instance, this can go, this can be made bigger and lower. Wait, lower, put this here, put that there, grab this, remove those, put this here, put that there, this and this, then all of this, I will, a little more concise, if you will. We are trying to make this big thing as tiny as possible without losing too much detail. Of course, we are bound for failure from the get-go. If anything, because, well, we're trying to draw a 3D object into a 2D one. Now, I don't know about you, but that's not good. So, for instance, straight to shading. In this case, oops, well, come on, there we go. This will all be shaded up to, let's say, that point. We also have to take into account this goes here, here, and here, technically. Since in this case we cannot afford to move past this line, I am talking this line right here, I don't know if you can tell. What we will do is maybe, just maybe, make it smaller, and from there go up. Everything and anything else will be circumvented, if you will. For example, there we go. Let's see. That is the end. So this goes here, this can go there, like so. There we go. Now we move all of this one to the left, and we will try as best as we can to make it look, alright, let's try that again, to make this look, there we go, as best as we can without modifying it too much.
And I use that term very loosely. There we go. Of course, if we need another shade, we will change it. But so far, so good. So, cut, paste, put this right there, or this one, put it here, shove up, there we go. And we are halfway there. Nanny, I came with a few friends. Oh boy. Yeah, I know Skellyman, I know Skeletor, and I better not say anything else. How are you, Nanny? It's good to see you. Sorry, I was entranced in my own stupidity. I mean, explanation. I'm trying to be a little more technical as of late, since I'm doing very, very complicated stuff. Sorry, I missed it. I missed you. Sorry. Oh God, I've been drawing all day. Can you tell? Good heavens. I know I said I was going to take a break, but fuck breaks. Yeah, I'm an idiot. I know. But never mind. Tomorrow is biking day, so fuck it. Not working tomorrow, so who gives a fuck? Oh well. I love that. I'm doing well, thank you for asking. That is great to hear. That is wonderful. You sweet, sweet child. You don't know Faye. That's a shame. I call Faye my sweet summer child. Such an asshole. To be fair, she's younger than I am. I'm back to drawing too. I had to give it another chance. Yeah, we all do. Why are we so stubborn? An artist friend of mine just said the same thing pretty much a few hours ago, so yeah. It's in our nature. We are capricious, if you will. I am doing good, actually. I am doing great. I powered through my depression, and I said depression with a grain of salt. I powered through it by making a drawing. As stupid as that sounds, I made a, what's it called? Overlay. That's the one. I wouldn't call it depression really, but yeah. I'm not dumb enough to not recognize it as such. But it's a mix of depression and what's the name? Art block, which I know how to overcome blocking and depression, but I do not do it because I'm a dumb motherfucker. And that is the official Cannibal Locos statement about it. So bear that in mind if you're watching this or listening to it in the future. Stupidity knows no bounds. I refuse to acknowledge it. Nope. 2, 1, 1. There we go. And I missed way one. There we go. But I am taking it slow tonight. I already draw enough for today.
So I'm going to, as should you, by the way, highlight space. Highlight space. There we go. Remember to take a break. Don't be as stupid as I am. Oh God. Tell me about this piece. I definitely understand you. Thank you. This is an oh, sorry. This is a HEV charger station. I can't by the life of me tell how old you are, which is a good thing because you look very young to me. But if you play the first and I believe second Half-Life, this is the station, quote unquote station. I don't know why I'm quoting with my fingers, you can see me, but this is your, let's say, armor station. God damn. Yep. This is the, let's say, armor charging station. Of course, it's dumb thing, but it's something I've been wanting to draw for a long while now. And I am going to do this smartly this time. I'm starting very small and then going up, because I don't want to go insaner. Emphasis on that. The whole point is we're going to draw this very small. Like, I've been here, what, half an hour? An hour tops. I have about 20 more minutes to ramble, and then we will be done. Or so help me the ancient ones. I'm going to eat my own eyeballs. But the point being is we are going to start small, and from there we will go bigger and bigger and bigger as far as I am willing. Or until I say fuck it and leave it. I have never seen that before, but it looks pretty interesting, just like the actual image. Thank you. When I started drawing pixel art, I started doing things like this. Worse coloring, far worse shading. Like, I don't know if I have one here. Shit. Let's see. Yeah, pretty much this. No, this is really good compared to what I was doing. Closest thing would be this. I know, and I use the term loosely, ring. Now I have far better rings, but the point stands. Yeah, if you've never seen it before, you're probably too young. Which is not good. I'm an old man. But yeah, this is a long time coming. I haven't done one of these things in a while. Well, the HE. Well, if I learn how to spell it. Oi, there we go. It's not in the middle. It's not in the middle. Oh. But it has a point. There we go. Does it fit? You know what they say. If it doesn't fit, you must. Never mind.
HE. How do I do a V? Fuck. My point being, I am going to do my best to fit it all as tiny as I can, and from here we will go up forever. Hashtag ring. How do I? Well, I'm 26. Well, you're not far off. I don't know how old I have to be to know about the HEV. Well, HIV first appeared in the 80s. No, I'm kidding. I would say I'm 3 older. Let's try that again, brain. From the top, I'm 3 years older than you. So you're in time. You're on time to still learn what the HEV suit is. Especially if you like. Okay, this is going to sound old, and it is, but the first Half-Life appeared for the first time in 1996, I want to say, with the first only 3. Yeah, I'm 29. I know I sound older, and maybe you've seen my picture on Twitter. Yeah, I am that young. Young. I wish. God damn it. The first Half-Life, if I remember correctly, appeared for the first time with the first Counter-Strike. If memory serves, which I'm pretty sure it does not, it appeared with 1.4, I believe. Was it before or after Ricochet? I can't remember. But yeah, I used to play it when I was a kid. And not a whole lot has changed, to be fair. Well, I have, but oh shit, CS, I had no idea. Yeah, it's that old. But yeah, it's old. It's really old. Disproportionate. There we go. There we go. Put that there. This here. Beautiful. CS has changed so much. Oh, you have no idea. It's not the same anymore, but you still keep the nostalgia. Oh, I do. Oh, I do. I haven't played CS since, I don't even know, 1.6. The first maps of 1.6. No, yes, 1.6, definitely. I'm sure of it. If I am old,
you know, I know better. I know I'm old. That's the worst part. By far, I would say. Knowing you're old, it's the worst part. Up to here, and then up to there, then this one. There we go. Right there, right here, beep, boop, and boop. Like, yeah. Nah, you're not old. I'm near my 30s. I am old. I know when I'm old. The last time I played was when the cyber cafes were popular back then. Oh, they were popular here too. All over the world, I believe. In some places, I found out they still are. But yeah, it's been a while. it's been a while. It's been quite a while. Shit. I don't like this. I do not like this. Beep, boop, bop. There we go. The other one gonna stay. Yeah, I'm old. I know I'm old. As much as I would like to say no. And Jimmy would also disagree with me, but fuck you, James. I know I'm old. And yes, I know you're old. I feel your age. Your age, Jimmy. That's how I know. But overall, it's not that bad. Questionably. Is the same one? Yep. Bueno, ¿cómo le va, Adrex? ¿Cómo andan? Hoy vinieron justito para un dibujo chiquitito. Mira, ya casi lo termino. Buenas. Exactamente. Cada vez son más... Vamos de vuelta. Cada vez somos más humanoides hispanoparlantes. Que yo sé que hay más, pero son amigos y son medio ratonáceos, así que no les voy a insistir. Y ellos saben quiénes son, así que tampoco lo voy a shoutear. Un ratón reconoce a otro así. Así decía el dicho, me parece. Claro, necesito a esto. Esto tiene que venir acá. Ese ahí, esto acá. Fantástico. Igual está bueno no tener que hablar en inglés todo el tiempo, porque a mi cerebro no le gusta que yo sea más o menos inteligente, o intente serlo por lo menos. Entonces cada vez intenta darme una CV un poquito más grande, ¿viste? Y termina dejando un poquito de cromosoma en el proceso. Yo específicamente. El resto no sé cómo lo manejará. Ahí vamos a centrarlo un poquito más. Yeah. Ustedes se cagan de risa, pero... Y eso que soy bueno en el multitasking, pero hay veces que... Como
vengo por la ruta de sound effects. Es mi mejor calidad, mis sound effects. Sí, está bien, lo dejo así. Ahora sí me da la media. Los efectos de sonido son una de mis mejores cualidades. Y no sé si alguna vez alguno de los dos jugó Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones o como ya le quieran decir. Pero soy de eso. Te dejo de fondo, me voy a echar uno de LOL. Venga el vicio, guacho. Yo siempre estoy a favor de viciar. Nunca no vicié, muchacho. Y Nani. No son todos muchachos. Tengo que acordarme de eso. Por más que generalice. Y ahí lo disimulo. Y acá. Este. Y este. Y. No. Ese y ese está bien. Y ahora la parte jodida que es la manguera. Todo menos LOL. Ay, Nani, sos una mujer atrás de mi corazón. A woman after my own heart. Odio el LOL. Perdona, Drex, pero estoy un poquito entrado en edad para que me guste el LOL. ¿Me escuchaste, sodomita? No sé si me está escuchando. No sé si estaba en el chat, pero por si la duda lo grito. Nunca pierdan una oportunidad para bardear a un amigo, muchacho. Y Nani. Joyo. No, está bien. Fantabuloso. ¿Este más oscuro? No, me estás cagando. No importa. Este es el más oscuro. Yup. Buenísimo. Eso. Hacia el bife. A lo mejor. ¿Qué te gusta jugar, Gani? Qué pregunta tan simple por una respuesta tan complicada. Me quito como 5 años de mi vida. Ya lo sube. Como yo la... Nevermind. Qué sé yo. Principalmente algo con historia. RPG, todo ese tipo de boludeces. Por ejemplo, el Minecraft es muy lindo. Me parece que tiene un pixelar de mierda. Pero ese es mi opinión. En realidad no me parece una mierda el pixelar que tiene. Me parece un desuso de un buen artista que claramente podría hacer cosas mejores en vez de ese juego de mierda que lo actualizan una vez cada 6 meses. Tengo que hacer un 8. Que paja vivo. Encima te revés el 8. A ver. ¿Qué mierda fue lo último que jugué? ¿Viste que sacaron un nuevo mapa de Vampire Survivors? ¡No! Bueno saberlo. Minecraft con mods. Sí, pero no. Si la base es una mierda, el edificio se viene abajo igual. Ese es el problema. A ver. Además del Death Spunk, ¿qué mierda jugué? Primordia, que es un point and click adventure.
Ay, ¿cómo se llama? A ver, ya te digo. ¿A dónde está Steam? A ver, ¿a dónde garcha está esto? Estuve jugando Oxygen Not Included, que básicamente me dio una CB. Hace mucho que no cojo. Kingdom Come Deliverance. Grim Dawn, porque me hace acordar al diablo y eso me pone erecto. Flame in the Flood. Perdón, The Flame in the Flood. Post-apocalíptico survival. ¿Qué más? ¿Cuál era el otro? Hace varios meses largos ya jugué el Carrion. Muy buen juego. Cortito pero al pie. Tengo uno acá pendiente que no le puedo decir el nombre porque en algún momento lo voy a jugar. Quiero que sea una sorpresa de lo bizarro que es nada más. The Aquatic Adventure of the Last Human, que empecé el miércoles pasado, que es pura historia. El Atma, que también lo jugué en stream, pura historia. El Banner Saga lo tengo pendiente. Me jugué todos los Borderlands. El Broforce, que tendría que jugarlo en el canal, pero me da paja. Castle Crashers, juegazo, pero también me da paja. Tengo que empezar el Children of Morta. El Children of Morta. Deep Sword, que también lo juego acá. Cortito y al pie. Me gustaría jugar el Doki Doki Literature Club. Tengo el Dropsy pendiente también para el canal. Tengo uno que ya lo había jugado, que si me puedo acordar el puto nombre, que también lo tengo que jugar en el canal porque me gusta mucho. ¿Cómo pija se llama? Cloud Gardens, ahí está. ¿Qué más? Había uno que estaba jugando en el canal que está rotísimo y no lo pude seguir. Tengo que jugar el Lichton Battle Mage. Todavía tengo toda la saga entera de Life is Strange. Me encantaría jugar al Last from Beyond, pero no puedo, o por lo menos no en Twitch. Me encantaría jugar Mansions of Madness, pero no nos ponemos de acuerdo con mis amigos para jugarlo fuera del stream. Menos lo voy a convencer de meterlos acá. Sobre todo porque uno vive en España, tiene unas 4 horas de diferencia. O 5. Un montón. Sí, vicio de los 8 años. Me gustaría jugar de vuelta a todos los metros, pero no tengo el tiempo. Estuve viciando el Neurovoider porque soy un manija y papito necesita fafa. El Noita porque soy un sodomita de mierda. El Outward, pero lo dejé ahí medio colgado porque soy un pajero que no le dan ganas de correr para todos lados. ¿Qué más tengo? Ahora que lo pienso. Estuve jugando el Sea of Thieves con amigos y cuando no, pesco porque me da paz. Otro de los juegos que tengo que empezar en el stream es Stone Shard. Jugué al Solo de sí, muy bizarro, muy bueno. El Terraria me encantaría, pero no entiendo una pija de lo que hago. This War of Mine también es muy bueno, pero no sé si es para el canal. Y para el canal me refiero a Twitch. Y por ahora nada más. Y me estoy olvidando un montón y estoy dejando un montón de lado que no me conviene decirlo. El listón. Así que muchos. Principalmente que tengan buena historia, como el Death Punk. El Death Punk es como una obra de teatro. Tiene un principio, un medio y un final. En el medio te cagas de risa y haces todas las misiones y las que no tenés ganas de hacer, no las haces. Las secundarias por lo menos. El resto,
Tu historia. Excelente. 10 out of 10. Would fuck again. Would fucking play again. Uy, Dios. Vamos a usar este y... Vamos a usar este que es un poquito más. Eso, a mí me gusta más. Vamos a usar... ¿Cómo viene esto? A ver. Un 8 revés, ¿no es cierto? Hace... Sale del pituto del coso y así... Ok. Mira cómo la pife los primeros 20 segundos. Viene así, viene así, viene así. Toque. 2, 1. Sí, 2. 2. 2. No, 1. 1, 2. 3, 2, 1. 1, 2. No, 2. 2. Increíble cómo puedo jugar tanto. Me estresa tener un juego y no terminarlo. Y el problema es exactamente lo que decía recién con el Deathpunk. El Deathpunk tiene un principio, un medio y un final. Por eso no juego multiplayers, porque me aburren, porque no terminan. Y eso a mí me llena los huevos de impaciencia, porque soy así. 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Ahí va. A ver, más o menos. Puede fallar. A mí me gusta terminar los juegos, pero cuando llega un momento que te pasás de horario, donde decís, ok, acabo de gastar 7 horas en esta verga y yo me lleno el huevo y digo, más sí, ¿sabe qué? No lo juego más. O si es muy monótono. Si hay un juego que me gusta, pero que es innecesariamente largo, es el Graveyard Keeper. El Graveyard Keeper es muy buen juego, pero es puro grind. Y si voy a grandear algo, quiero que sea esta quiero que sea plata. No quiero desperdiciar tiempo farmeando algo para farmear otra cosa, para farmear otra cosa, para farmear otra cosa. Quiero farmear una vez. Tengo una huerta y no le pongo la misma cantidad de voluntad. Este vendría acá. Entonces este vendría acá, 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 acá. 2. Y ahí va. Bueno, me pasé un poquito con el tamaño, pero nada que no se puede arreglar. A ver. Vamos a cortar este pedacito acá. Tuve. Yo tengo toda la paciencia del mundo. A veces. Pero tener que grindear o farmear por farmear porque sí, o farmear para poder farmear otra cosa, me llena los huevos de una manera increíble. Me colma total y completamente la paciencia. Yo quiero hacer una cosa y cuando termino de hacer esa cosa, por terminar lo que estaba haciendo y a empezar a hacer una cosa nueva. No estar 10 horas clavado en la misma mierda. Que no es lo mismo, que lo diferencio de gran manera en
Uy, cómo mierda es esto. Uy, ya me perdí. Pero la puta madre. Vamos a vuelta. Que no es lo mismo que te trabe un nivel. Te trabe un nivel, te trabe un nivel. Puede pasar. Te traban 7 niveles, entonces ya es un problema de juego. Como regla, ¿no? General. No sé qué opinan ustedes. Adrex se está viciando, así que no tiene opinión. Está ocupado. Ojo, capaz que soy yo, el pelotudo. Tipo, es como el Minecraft. Podés minar. Está buenísimo minar. Uno diría que es una de las partes más importantes del juego. Y lo es. Ah, mira, le pifié por 2. Qué forrada. Agreed. Gracias. Significa no estoy solo en mi locura. Pero la parte divertida del Minecraft es minar y con todo lo que miras construir algo que a vos te guste. Buenísimo. Ahora, ¿cuál es el problema? Vos minás y nunca encontrás nada interesante. Siempre la misma verga. No tienen cosas únicas, no tienen objetos mágicos que digas, mirá esto y qué sé yo y lo otro. No. Cero fantasía. Lo máximo que tienen fantasía es la historia de trasfondo y no te cuentan historia porque nadie lo juega por la historia. Entonces es lo mismo que nada. Creo que no me falta nada. Eso ahí. Esto lo vamos a tener que checar. Esto lo vamos a volver a dibujar. Ya que estamos. Más redondito. Gorditos y bonitos. Bueno, últimamente han estado agregando cosas nuevas, pero sí le falta como acción ya fuera del personaje. Sí, totalmente. Y me fijo cada tanto a ver qué le agregan. Vi que le agregaron cuevas nuevas, que ya le hacía falta al juego hace rato. Se nota que están empezando a escuchar un poco más a los jugadores. Y eso Microsoft tensó el látigo y los empezó a fajar. Que normalmente estaría en contra, pero me parece muy bien. Como más interacción para el player. Aparte de solo minar y criar pollo. Sí, y aguante criar pollo. Pero ¿cuánto pollo podés criar? Ese es mi punto. ¿Podés criar pollo? Sí. El pollo divertido. No hay nada mejor que verlo caminando y decir... Pero... ¿hasta qué punto? Es como en el Skyrim. Puedes afanarte todo lo que no está atornillado al piso. Sí. Ahora, ¿cuántas cosas te vas a afanar? ¿En qué punto vas a decir basta? Basta de lo mismo. A eso voy. Me parece que este lo voy a borrar. Pero sí, vi que que agregaron un montón de cosas. Pero para mí, comparado a otros juegos que podría jugar por el mismo precio, me parece una pérdida completa y absoluta de plata.
Obviamente si eso es lo que a uno le gusta, es lo que a uno le gusta y punto, ¿no? Pero... no sé, yo no podría justificar la compra de un juego sin terminar, por más que me guste el juego. Por eso nunca compré en Early Access. Jamás compré en Early Access. Ahí va. No, para el otro lado. Ahí. Para el otro lado. Ahí va. Nunca compro un juego sin terminar. En lo posible. Y nunca compran un juego que no les dé la suficiente satisfacción, si quieren. ¿Cómo mierda hago esto ahora? Fuck Early Access. The biggest scam ever. Boy, if you think that's big, let me tell you about cryptocurrency. Just kidding, I'm just kidding. No, I'm not. Sí, totalmente. Es shit. It's fucking shit. Extremely so, I would say. Sí, Daisy. Me pasé por uno. Oh. Yeah. Yep. Early access can quite literally suck my balls. And yes, I am using that tone. You know how I am. You're used to it by now. Así. ¿Dónde puse? Acá está. Y este vendría así, este vendría así, este vendría así. Este vendría así y el otro vendría así. Tugi. Ahí va. Ahí. Y ahora cambiamos de color Z. Este. Sí. Después, qué sé yo. Los MMO nunca fueron para mí. Me acuerdo jugar al Dota original, cuando todavía era un mapa en el Warcraft. Una vez que se volvió su propio juego independiente, me empezó a succionar el glande en proporciones cósmicas. Perdón, Pali, si me estás escuchando. Pero tu Dota es una farsa. ¿Qué más? Y otra no se me ocurre ahora. 2, 3, no, bueno. Espera, este acá, ese ahí, este así. Entonces, este sería este. Toma. Ahí va.
No, está bien. Veníamos bien, veníamos bien. Este ahí. No, no, veníamos con el orto. La cagué. Este, acá. Este ya está ocupado. Tuki, así. Y este, ahí va. Ahí va. Carajo. Mierda. ¿Qué te voy a decir? Me olvidé. Por eso hay que tomar la pastilla, chicos. Por eso hay que tomar la pastilla. Ahí va. Venía hablando re bien, la venía pisteando como un campeón de la... La pifié como un champion. Ahora, en comparación a este, no estoy lejos. Yo creo que si le saco 2 píxeles estamos. Sí, tal cual. No podía fallar. Yo creo que mi primer MMO fue el Mu. El Mu. No sé si lo llegaste a jugar. Horas, días enteros pasaba jugando esa poronga. Días enteros, no me importaba nada. Uf, el Mu. Eso sí es viejo. Me había olvidado que existía el Mu. Con sus personajes huevos sucios. Y no me diga que no, porque alitas cosméticas, las armaduras brillaban como cartel de neón. Salía de la ciudad y te recontracagaban cogiendo día 7. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Muy puntual. Te somezaba, me acuerdo. Inolvidable. Casi la pifio. Siempre que se lo menciona a la gente nadie se acuerda. Sé cómo no me voy a acordar. Mi memoria no será la mejor del mundo, pero no estoy tan roto todavía. Todavía. Y esto tendría que tener un... Ahí. Y por lógica, uno un poquito más oscuro. Ahí. Y ahí. ¿Se le ve el pituto arriba? No, no se le ve el pituto arriba. Y esto debería ser amarillo. Este amarillo asqueroso industrial. Poco más. Poco menos. No, más. Pero satúramelo un poco, capo. Concha de madre. Ahí va, ese es un amarillo industrial asqueroso. Ahí me gusta más. Sí, 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 yo me acuerdo del Mu. Yo me acuerdo. Me acuerdo que había un mapa que era abajo del agua, me acuerdo. O que parecía abajo del agua. Básicamente estaba en el fondo del mar. Tenía corales por todo lado. Una armadura que parecía un estadio de fútbol. Infelices, cero carpuzo tenía. Ah, este es el brillo del aparato ese. Joya. O sea, esto se puede ir a la concha de su madre. De hecho, le vamos a poner una.
No, Tuki. Ahí va. Y a esto le vamos a hacer lo mismo. Y queda como el orto. Buenísimo. Vamos a bajar el pituto del coso del aparato. Como se ve. Joder, no me acuerdo así tanto. Y eso que el alcohólico acá soy yo. Sí, me recuerdo. Porque no lo jugaba solo, ese es mi secreto ancestral. Nunca hagas nada solo, así alguien siempre se acuerda. Que no necesariamente es algo bueno, todas las veces. A duras penas me acuerdo de los perros de nivel 1. No, nosotros lo íbamos a jugar, me acuerdo que íbamos al ciber. Si no sabes lo que es un ciber, es igual a los cafés de internet. Acá le decíamos ciber. Y alquilábamos, no sé. Habríamos sido 4, entre 5 y 10 personas. Y le alquilamos, no sé, 6 horas, ponele. Y le dábamos las 6 horas de corrido. Tuki, farmeando. Yendo a haciendo lo otro. No tenía fin. Jamás. No había parate que existiese. Ahí va. Ahora sí, creo que estamos. Oh, mi espalda. Sí. Algo me acuerdo. No del todo. Acá lo que teníamos era, que es un juego de mierda igual. Pero es el Argentum. Que si lo ves en Steam no lo compres, es una estafa. Porque el Argentum es un juego gratuito, que todavía lo podés conseguir gratuito. Y se ve que alguno de los cara de verga lo subió a Steam para vender. Eso en los viejos tiempos de ciber. GTA CS y Mo. Sí, tal cual. Que era GTA Vice City. Después fue el San Andreas. CS y Mo. Y había otro que no me acuerdo cómo concha viva se llamaba. Que si mal no recuerdo, nosotros también jugamos al Age of Empires. Conquerors, por supuesto. Y teníamos... Ay, ¿cuál era la otra mierda que jugábamos? ¿Cómo me olvido las cosas? Qué tipo hijo de puta. Ay, encima no están los forros de mis amigos en el chat para hacerme acordar. Algo más era, no me acuerdo qué. O sea que le está robando a la gente con un juego gratis. Sí, es un cara de pija. Merecen que lo hagan a trompada cuando sale de la casa, pero bueno. En realidad, técnicamente el juego no es 100% gratis. O sea, sí, pero te saca años de vida. Y es un juego de mierda. O sea que técnicamente es un juego gratis. Pero semántica. Igual yo creo que me juego el huevo izquierdo a que si lo busco, si lo googleo ahora lo encuentro. No lo voy a hacer porque no sé si mi sanidad a esta hora de la noche
Se puede bancar, encontrar el Argentum. Ay, ¿cuál? Había otro que era la copia calco del Argentum. Literal, mismo gráfico, mismo todo. Pero tenía otro nombre. No me puedo acordar cuál era el nombre porque soy un completo imbécil. Que no se acuerda las cosas. Pero sí, el chabón es un cara de verga. Esa es la conclusión a la que hay que llegar. This is a PSA. If you see Argentum on Steam, do not buy it. A ver si me sale la voz de... If you see an Argentum online on Steam, do not buy it. It belongs to a wanker. Thank you. Close. Me parece que me sobran pucho para hacer la voz del narrador del Stanley Parable, pero la intención está. Yo tenía una sombra por acá en algún lado. Ahí va. Sí, antes me salía mejor en las voces. Ahora no tanto. Por desgracia, yo me hice muy concha la garganta como para... Además, esta no es la voz con la que hablo normalmente, porque si yo hablo con esta voz en el día a día, la gente no me escucha una verga, porque vivo en el medio de la ciudad. Entonces tengo que estar hablando así, porque si no la gente no me escucha, y esto me hace completa y totalmente pija la garganta. Entonces cuando llega la noche... sí o sí tengo que usar esta voz porque si no, no me alcanza para nada más. Y eso es sacando el hecho de que si voy a... no bailar, si voy a una fiesta. Si voy a una fiesta voy a tener que gritar, por ende se me va a hacer más pija la garganta. Por ende voy a tener una voz mucho más gruesa. Porque por lógica voy a tener hecha pija la garganta. Como te das cuenta es un círculo vicioso. Ah, me está faltando. Marrón y azul. No, marrón y celeste. No sé, opacidad. 50%. Está lleno de... ahí tenés. Y ahora le bajamos bien al 6 toque. Ahí va. Lleno de guascazo esto. Ahí va, guardadito. Very sudden. Yes, I know. Me puedo quedar dormido escuchándote hablar. O sea que la idea de contar cuentos en stream se fue a la mierda entonces. Porque si se me queda dormida toda la audiencia, venimos mal. Pero bueno, el otro día escuché uno de mis streams porque no tuve opción. Estaba probando settings de sonido para que me escuchen cómo sueno yo. Y sueno ultra distorsionado. O mi voz por lo menos. O sea que a lo que vos escuchás le tenés que subir a la nitidez y bajarle al volumen. Tienes views por hora. Buen punto. Ok. Contar cuentos en stream
vuelve a estar en la mesa. Bueno saberlo. Muy bueno saberlo. Igual, yo sé que tengo... le puse... ¿cómo se llama esto? Filtros de sonido. Más que nada para que no escuchen todos los ruidos ambientales. Pero, a ver, vamos a probar una cosita, ya que estamos acá. Nada puede malir sal. Noise gate. Ah, pero yo voy mucho más abajo que 7 decibeles. A ver ahí. Ahí me debes estar escuchando casi... casi como si te estuviese hablando al oído. Más o menos. Tengo un filtro de -7, que es un montón igual. -7, -69. O sea que en teoría si yo lo bajo acá, también me deberías estar escuchando casi como si tú estuviese hablando al oído. Y más o menos, vos viste como... Igual no es la primera vez que escucho que la gente se queda... Sí, bueno saberlo. No es la primera vez que escucho que la gente o se queda dormida o, o me tiene de fondo nada más que para escuchar lo grave de mi voz. Como por ejemplo... ¿Quién había sido? Lockborn. Lockborn Samurai. Que también es un streamer. Que... a ver. Me parece que estaba streameando. ¿A dónde? ¿Cuál es? Este. Sí. Lockborn se hizo un... Está streameando Aredi. Así que... Ella también me venía a ver por la voz. Y The Cult of the Bee también. Es raro. Va, a mí me parece raro. No estoy acostumbrado a que la gente me diga que sueno resarpado. Por lo general se habla más fuerte, que no se te entiende una pija. 2, 1. Ahí. Ahí va. Yo sabía que algo le estaba pifiando. Igual, capaz que podría ser algún... No sé si algún stream, pero... Algún video de... Yo leyendo un cuento. Preferentemente uno de terror, porque si no, no tendría sentido, ¿no? ¿Cómo veo esto? Más o menos. Llega... A ver si... Ah, pero llega al borde, o sea que le puedo afanar un píxel más. Y... Tuki. Buen cuento de miedo. Me parece que iría como piña. O alguno de Lovecraft. Yo quiero creer que debo tener acá en la computadora algún cuento de Lovecraft.
Ya vengo. No hay apuros y total, ya terminamos con esto. Les voy a agregar lo único, sombrita. Ya que estamos. A donde me dé cuenta por lo menos. Este ahí. Este también. Ahora sí. Lo bueno es que ya casi terminamos. Lo único que me quedan son detalles. No puede fallar. Opa. Ahí va. Esto lo podría hacer un poquitito más robusto, me parece. Falta la barra acá abajo, ahora que lo veo. O sea que de acá me tengo que afanar por lo menos estos 2 píxeles. Lo bajamos 2 píxeles. Un píxel. Ahí va. Este va ahí. Este va allá. Bárbaro. Claro, si lo dibujo en perspectiva, no tiene. Y todo esto va a ser sombra. Y esto viene ahí. Esto es igual. Listo. El pollo. Y a esto le vamos a dar un color más parecido a este. Igual capaz que afanándole un píxel más. Zaf. Vamos a hacer. Vamos a hacer ahí. Hablando y hablando. Y ya mira todos los detallitos que le he colgado. Buenísimo. Sí, sí, soy. Es lo que soy, perdón. Tengo esa mala costumbre de decir, le voy a hacer un detallito. Y cuando me doy cuenta pasaron 7 horas. No dormí. Mi vida se viene abajo. De ahí hacia allá. Fantástico. Que es exactamente lo mismo que me pasó en el Pip-Boy. Como te darás cuenta, porque Bob sigue estando en el mismo lugar que la última vez, así que por suerte no lo volví a tocar. Igual que ahora que lo pienso, ya lo mostré en Twitter, así que técnicamente te lo puedo mostrar. A ver dónde garcha lo dejé. ¿Dónde lo puse? La puta madre, ya me olvidé. Acá. Hoy me hice. ¿Dónde está?
Acá lo contrario. Vamos, carajo. Bueno, si me lo abrí no me enojo, ¿sabes? Ahí va. Mission overlay. Esto es lo que estuve haciendo hoy. En vez de descansar. Qué gana de meterle un buen píxel ahí negro para que quede redondito. Que esto sí me parece es un poquito viejo para vos. Esto está inspirado en en el Mega Man, en el original. En los primeros, por lo menos, no en el primero de todos. En mi OBS. Uf. En mi OBS sí. OBS. Sí, sí, sí. En realidad usé un template que ya tenía de otro que había hecho antes. Lo único que le cambié fue el ¿cómo se llama esto? El tamaño. Este tiene 1920 por 1080. Es enorme. Es gigante. Y me costó un huevo. Que en realidad tengo dos de estos, porque el otro técnicamente... ¿Dónde está? Acá. Hay otro que es así. Pero le puse los dos cositos porque seguramente alguien va a decir: oh no, pero yo quiero poner el... Va, toma, ponelo. Chaperote. Correcto. Me alegro que te guste. Sos la primera en verlo full. Guardar. Ya que estamos acá, aprovechar. Y vas a ver la sutileza con la que yo hago los thumbnails. Se ve el coso, impresionante. Thumbnail. En desktop. Export. Toque. Listo. Hay thumbnail para video. Me gusta mucho el diseño. No he visto nada similar en Etsy. Y mucho menos en Coffee. Lo subí a Coffee hace como una hora. El diseño no es mío. Copié lo mejor que me salió. El diseño original de alguno de los Mega Man, que no me acuerdo cuál es. Creo que es el 2. Lo mejor que pude. Usando unos colores lo más similares posible. No sé si son exactamente los mismos. Y le cambié algunas de las cosas que me parecía que estaban no mal dibujadas, porque el que dibujó eso lo hizo excelentemente, pero con una vista un poquito más moderna, si se quiere. Y ahora estoy trabajando en otras cosas que no me están terminando de convencer un carajo, pero vamos a ver qué sale. Y si no, me pondré a hacer assets chiquititos. Chiquititos a comparación de un overlay, ¿no?
Pero no sé, a mí me gustaría hacer, suponete, donde tengo gris, qué sé yo, este, y lo tenemos para acá, lo ponemos así, le hacemos, no sé, le hacemos un poquito más, ahí. Bueno, hacemos una línea, gracias, y le hago, qué sé yo, le hago la tapita, ¿no? Suponete que acá hay una tapita y le hago una jarra y ni idea, una cabeza adentro. Ahí está la cabeza y dos ojitos. Yo te recomendaría hacer cositas pequeñas para que ya esas te vayan dando un passive income. No es mala. El otro día... Uy, perdón. El otro día vi la vela, esa que hiciste. Me encanta, está buenísima. Yo sigo varios... En realidad ya no los sigo más, porque me di cuenta que me influencian demasiado. Luego cuando tenga más tiempo le meté esa cosa grande. Yo he hecho solo 2 overlays y veo que consumen demasiado comparado a emotes o hype shards. Sí, totalmente. El hecho de que el overlay ese lo empecé a hacer ayer y lo terminé hoy. Igual ayer le metí 2 horas nada más. Hoy estuve casi todo el día con eso. Que se me movió un píxel allá, no, que tengo que mover todo el overlay de vuelta porque me quedo descentrado, que esto, que lo otro, y la concha de mi hermana. Pero sí, tengo que empezar a hacer cositas y tengo que empezar a hacer algo que no hago hace un montón, que es experimentar con colores. Que eso, si tenés ganas un día, o si tenés tiempo y ganas un día, nos conectamos y experimentamos, porque hace un montón que no lo hago y eso me molesta. Antes hacía un montón de cosas con diferentes colores, pero que lo mejor es esto. Esto así para experimentar shading, a mí me ayudó un montón. Este igual, pero hace un montón que no lo hago. Y últimamente me estoy dando cuenta que me estoy empezando a tirar más a los grisáceos y eso me rompe soberanamente la pija. Y nada, tengo que empezar a probar colores. Nice. Ah, vos no lo habías visto. Los Spec será tu mejor amigo para colores. No, jamás voy a volver a agarrar una paleta prehecha. Jamás. Prefiero elegirlo yo y equivocarme. Y tardar el triple. ¿Qué haces, Adrex? ¿Cómo te fue? ¿Hiciste mid lane como un tibio o te fuiste por arriba como un buen Chad? ¿O manqueaste por abajo? Porque siempre hay uno que manquea por abajo, hinchar las pelotas nada más. Yo, por ejemplo. Jungla. Ah, pero qué pedazo, hijo de puta. Los Spec no uso desde hace como 2 años. Podría decirse, bueno, es algo. Carrier es bueno. Si fuiste a apurar bichines para conseguir guita, está bien. Si fuiste a hinchar las bolas en el medio de la jungla, está muy muy mal. Tendría que estar tirando torres. ¿Por qué? Porque eso molesta más todavía. El enano carrió fuerte. Ah, el mono carrió fuerte. Hermoso. Ese es mi pollo. Yo maté puro dragones. Hinchar la pelota. Perfecto. No puede mal irse al negro.
No puede malir sal. Ese es ese. Si no, pues me olvido. Ustedes saben cómo soy. Me dice 16-11. Cheto nene. Este tiene que ser este. No. Este es más oscuro. O sea, me hago. O sea que este es este. O sea que uno de estos. No. O por lo menos ya tengo los naranjas, que es lo importante. Tengo este. Tengo este. Y tengo este. Le vamos a dar. Le vamos a dar uno más. Le vamos a dar uno más. Le vamos a dar uno más por acá. Ahí. Al tuque. Y después con esto, que apenas se nota la diferencia, vamos a hacer el muñequito. A ver si me sale. Bueno. Si no la manguea en el medio, ¿no? ¿Dónde está el coso? ¿Cuál me falta? Acá. Ponele. Ese y ese. Más o menos. Picarda la partida y el team. Full buena onda, no como el típico gorro de hincha pelota que va jodiendo por todo. Que los hay en todos lados. Ahí va. Ahora tenemos dos colores. Bueno, en realidad tenemos uno con cuatro shades distintos para darle esa sensación de liñitas. Estos tres colores se pueden hacer succionar por un gigante de tierra. Creo que le acabo de meter una flor de trompada al micrófono. Buenísimo. Perdón por sus oídos. A ver, ¿dónde puedo meter el charger? Ah, mirá, ya tengo un rinconcito. Ya tengo un rinconcito para tirarlo, mirá. Ah, es más grande que una pokebola. Interesante. Lo que me recuerda que tengo que modificar la pokebola para que me entren en Instagram. ¡Qué paja! Tengo que encontrarme un editor. No tengo ganas de hacer estas cosas. Ya me toca retirarme. Gracias por el Stringani. No, gracias a vos por estar acá y vos bancarte todas las pelotudes que digo. Yo también debería irme ahora que lo pienso. Ya pasaron 2 horas. Mirá, yo pensé que iba a ser media hora nada más. Hoy. Bien ahí, carreando, hinchando la pija de Adrix. Me parece muy bien. Mañana salen más puteadas con The Adventure of the Last Human. Si tengo suerte le voy a ganar ese calamar hijo de remil puta
que el miércoles pasado me hizo la vida complicada. Y al pez idoso. Es un deservicio para los idosos. Ese pez gonorreico que hay en el agua. Así que vamos a ver qué se le puede hacer. Como se darán cuenta, soy bastante políticamente incorrecto. Gracias por quedarse tanto tiempo. Y nada. Eso. Ya no me da más el cerebro. Estuve dibujando todo el día. Uy, Dios. Dulces tozos. Bueno, ahora sí. Lo voy a dejar. Para que descansen un rato. Hoy qué carajo de día. Hoy es martes. Alemán, nos vemos. Buenas noches. Gracias, negro, igualmente. Espero que mañana les vaya bien a los dos. Que tengan un día tranqui. Yo mañana no voy a dibujar una mierda. Me voy a dedicar a pedalear todo el día. Así que a ver por lo menos si me canso. Y todavía le debo un doodle a Manic. Ahora que me acuerdo. Fuck. Bueno. Después se lo dibujo. Si escuchas esto, Manny, después te dibujo el doodle. I will draw you a doodle later, Manny. Sorry, I forgot. I have it written down, I swear. Woo! Thanks, Nanny. But yeah, I will shut up now. I hope I see you tomorrow. So just so you can hear me just wail at the screen, at the tiny submarine of the last human. Nice. I have been trying to get into the model program. They are not accepting me. I have no clue why. Fuck. But I will keep trying. Even if it's the last thing I do, I will get into Pornhub. I want to start drawing, not necessarily smut, but naked people. Anatomy really, but while we're there, you know, a dick, a boob, and a pussy go a long way. So let's keep that in mind. I already have the reference pictures, which I cannot show you here, but fuck me, I will keep trying. So, and yes, it's pissing me off. I have been drawing for a week now. I need a better phone camera. Better phone, period. You know what? You know what? I'll shut up now. I have a tree full of links. Dead links. I mean live links. Twitter. If you're watching this on YouTube, do everything the algorithms like. I don't know. I am old. I don't care. Just watch it. Hear me scream at the screen. Screen at the screen? Yeah. Oh god, so late. I'm gonna go now. Thank you, everyone. I hope you have enjoyed it. At me rambling like a madman, alone, in my cave, under the earth, playing with tiny pixels, like a crazy person. Thank you, everyone. I hope to see everyone tomorrow, and as always, I have been Ganiólogo. This has been the Partiation, and I hope you all have a great night. Que tengan muy buenas noches. Bye bye.